Hola mujeres, bienvenidas sean una vez más a Mujeres Create. He tenido tanto tiempo pensando en episodios en español. Me había comprometido a crear por lo menos un episodio en español al mes. Y para serles sinceras, no ha sido tan fácil porque, bueno, primero que nada ya tenía una serie de conversaciones agendadas en donde entrevisté a varias mujeres y todas esas entrevistas fueron en inglés. Entonces tuve que esperar a que pasaran esas entrevistas. También me comprometí a hacer la serie de mi carrera que empecé en inglés y luego ya tuve que completar los 8 episodios en inglés. Entonces fueron pasando las cosas de esa manera y bueno, no he podido hacer más episodios en español, pero aquí estamos. Y esta nueva serie que voy a empezar a grabar hoy es sobre la espiritualidad y la sanación. Yo sé que es un tema que les interesa a muchas personas. Han pasado tantas cosas, hemos vivido tantos cambios en el mundo. Se siente como que una energía, o sea, de muchos cambios, de mucho dolor, de mucha pérdida. Y a la misma vez hay muchas personas que quizás se están enfocando más a entender su lado espiritual, a entender cómo sanar, a entender cómo ayudar. Yo siento que desde que dejé mi carrera corporativa, una carrera que llevaba de 22 años, y ahora me quiero dedicar al lado un poquito más, no sé, una carrera diferente en donde yo pueda, por ejemplo, hacer cosas como este podcast, en donde pueda yo implementar, en donde pueda yo explorar proyectos individuales, en donde pueda ayudar a las personas, en donde pueda yo incorporar también mi lado espiritual, mi lado de sanación. Yo siento que muchas personas han ido también aprendiendo un poquito más sobre ellos mismos. Pues estamos pasando por tantos cambios que muchas personas estamos buscando esa forma de entendernos mejor para así poder ayudar a los demás, para así poder, eh, no sé, crear un tipo de impacto en el mundo. Y yo me considero una de esas personas. Cuando decidí dejar mi carrera de 22 años, venía ya un tiempo pensando en qué iba a hacer, a qué me iba a dedicar. Entonces, esto no fue un cambio que pasó de noche a la mañana. Mi último puesto corporativo lo dejé en julio del 2023. Luego de ahí pasé a hacer trabajo independiente con diferentes compañías, pero no fue hasta este marzo, el marzo de este año, que yo decidí completamente dejar ese tipo de trabajo y dedicarme a otras cosas. Y bueno, lo que quería hacer con esa serie de sanación, de espiritualidad, era hablar sobre esas experiencias que me han llevado a este mundo de espiritualidad, de sanación, y también para presentarles un episodio especial que pude grabar cuando estaba en Ecuador. Yo fui a Cuenca, Ecuador, hace un mes y medio, asistiendo a un retiro espiritual que un amigo que se llama Diego Rodríguez, y también él es mi terapista, mi guía espiritual. Él condujo un retiro muy bonito en Ecuador. Entonces quería contar esas experiencias a través del podcast Mujeres Create. Pero bueno, lo que quería hacer con este episodio específicamente, era hablar un poquito más sobre mis experiencias y qué me ha llevado a, bueno, a cambiar mi vida tan radicalmente, pero también mi forma de pensar, mi forma de actuar, mi forma de relacionarme con las personas. Muchas cosas han cambiado y quería contar un poquito sobre eso para que entonces cuando escuchen los demás episodios sobre la sanación puedan entender un poquito más de las técnicas, de las modalidades que yo utilizo en mi sanación. Este año en particular ha sido transformador para mí, ha sido un año de mucho crecimiento personal, emocional, espiritual, físico también. En algunos episodios yo he hablado sobre la experiencia que tuve el año pasado, en donde tuve que someterme a una histerectomía parcial. Para las personas que no sepan lo que es una histerectomía es cuando te sacan el útero. Ya saben, la matriz, el útero me lo sacaron el año pasado, en abril del año pasado, y fue una experiencia que cambió mi vida totalmente, una experiencia que no me esperaba. Y para mí, en mi caso, fue una histerectomía parcial, lo que significa que todavía tengo mis ovarios. Los ovarios es la parte de tu cuerpo que te suplen tus hormonas. Entonces, desde ese punto de vista, esa operación para mí quizás fue un poquito menos invasiva porque, bueno, por ejemplo, las mujeres que tienen que sacarse el útero completo, esas mujeres cuando le pasan estas cosas, automáticamente
pasan a la etapa de la menopausa porque ya no tienen esas hormonas. Pero en mi caso, todavía no estoy en esa etapa de la menopausa porque todavía tengo mis hormonas, tengo mis ovarios y tengo en mis planes hacer un episodio específicamente sobre esa cirugía, esa operación, esos cambios, esa experiencia que también fue una experiencia súper impactante en mi vida, pero quiero tener los doctores conmigo para tener esa conversación porque son cosas que están afectando a muchas mujeres y también a muchas mujeres, quizás esas operaciones pasaban más en las mujeres mayores por varias situaciones, pero ahora lo que está pasando es que le está pasando a mujeres jóvenes antes de tener sus hijos. Entonces, esta es una conversación que se merece como un espacio separado. Pero bueno, el año pasado me ocurrió lo de la histerectomía. Y eso, yo creo que antes de la histerectomía ya yo estaba encaminándome hacia este camino de espiritualidad, de sanación, tratando de entenderme un poquito más profundamente. Entonces quería hablar sobre eso. Yo creo que desde jovencita yo he sido muy abierta a estos temas de espiritualidad. Quizás cuando tenía como 20, cuando tenía como 25 años, 25 a 30 años, yo leía muchos libros de Paulo Coelho. Saben que Paulo Coelho es un escritor brasileño que ha escrito muchos libros simbólicos. Por ejemplo, el primer libro que leí de Paulo Coelho es El Alquimista, y él le dio varios libros. Entonces, en esos libros él habla mucho de la espiritualidad, habla mucho de esas energías de Dios que existen entre nosotros, alrededor de nosotros. Entonces, desde esa edad de 25 a 30 años, yo estaba como que muy abierta a esos libros, a esos temas. Claro, cuando uno es jovencito, uno tiene tantas cosas que quiere hacer, está metido en su carrera, está enfocado en buscar trabajo, en independizarse. Hay tantas cosas que a uno lo distraen de estos temas más profundos. Y claro, yo soy parte de eso. Fui jovencita en el momento cuando me mudé a Chicago, tenía 25 años y ahí fue que yo descubrí los libros de Paulo Coelho. Entonces como que siempre me traían mucha curiosidad, pero de ahí actuar y a buscar más de la espiritualidad, quizás no lo hice en ese momento. Luego, cuando me mudé para Nueva York, tenía 30 años. Bueno, me fui a Chicago a los 25, regresé a Nueva York a los 30. Pasé casi 6 años por allá en Chicago. Y cuando regresé a Nueva York, vivía sola en mi apartamento. Estaba como que buscando más sobre mi espiritualidad. Empecé a escuchar muchos podcasts. A mí me encanta Oprah, por ejemplo. Ella siempre está hablando de estos temas. Entonces, a través de Oprah, a través, por ejemplo, de Jay Shetty, que él tiene un podcast en donde toca muchos temas de espiritualidad, y otros podcasts también. Encontré más libros. Entonces, yo diría, los últimos 10 a 15 años, yo he estado como que como paso a paso, buscando más de la espiritualidad. Y específicamente en el 2022, 2 años antes de mi histerectomía, en el 2022 yo cumplí 41 años. Y no sé si saben ustedes que a los 40 hay muchas personas que pasan por muchos tránsitos, muchos cambios hormonales, muchos cambios emocionales, muchos cambios físicos. Me habían comentado sobre los cambios que le pasan, especialmente yo tengo un amigo que me había comentado sobre los cambios que él vivió cuando cumplió 40 años, en donde se sentía depresivo, se sentía como un poco confundido, perdido con el rumbo de su vida. De repente dejó de interesarle cosas que le interesaban, de repente como que se le quitó la motivación con su carrera, como que estaba buscando más. ¿Cuál es el significado de la vida? Entonces él siempre me hablaba sobre eso. Él es 2 años mayor que yo y me dijo, cuidado, que cuando vayas a cumplir 40 quizás te pase lo mismo. Y a mí no me pasó a los 40, me pasó a los 41, que ya vendría siendo el 2022.
no, aunque ya me habían hablado sobre estos cambios, no me lo esperaba. No sé, yo diría que no pasó de un día para otro, pero yo creo que llegó un tiempo en donde yo empecé a sentirme súper ansiosa, estresada, como overwhelmed. La palabra overwhelmed es como un poquito saturada de cualquier cosita, como cualquier responsabilidad, como que me ponía ansiosa, me ponía nerviosa. Y yo siempre he sido una persona muy calmada, una persona súper anivelada, balanceada, tranquila. Claro, con mis cositas aquí y allá, pero nunca así una persona ansiosa, preocupada, como que yo siempre le he visto el lado positivo a las cosas. Pero cuando cumplí 41 en esos meses, yo empecé a sentirme un poquito más como depresiva, empecé a sentirme físicamente muy agotada, mentalmente saturada, como con episodios de locura, como, no sé, eh, me, me daba como que me daba rabia muy fácil. Cualquier argumento o cualquier conversación, como que yo me, me aceleraba muy fácil. Y eso nunca había pasado, pero esos fueron los cambios que yo empecé a sentir. Luego lo que pensé a sentir es sentirme perdida en la vida, como, bueno, yo tengo esta carrera, pero ya no me gusta la carrera. Y en mi carrera ya yo tenía varios años como queriendo hacerle un cambio. Pero de lo que estoy hablando, cuando cumplí 41 fue algo más drástico. Era como, ya no me veo en esta carrera, yo no sé por qué estoy siguiendo estos pasos, no sé por qué estoy siguiendo este camino, ya no me llena hacer lo que estoy haciendo, ya como que no quiero hacerlo, como que tenía una reacción muy drástica con las cosas. Eh, en esos momentos, en esos años, también me había casado recientemente. Y bueno, el pensar en planificar familia, en pensar en mis, no sé, mi rol de esposa también me creaba mucha ansiedad. O sea, todo me creaba ansiedad, todo me creaba ansiedad. Si me invitaban a una fiesta, yo sentía como que voy a tener que hablar con muchas personas, me voy a sentir abrumada. Fue episodios muy raros que pasé y ahora que, bueno, ahora que han pasado años, varios años y que he venido trabajando todas esas dinámicas, me doy cuenta que fueron episodios en verdad causados por el cambio en edad. A mí los 40 me llegaron muy, muy, muy difícil con cambios, como comenté, con cambios de hormonas, mentales, físicos, emocionales, todo como que se me vino encima y no sabía explicarlo, no sabía qué estaba pasando, lloraba mucho, me sentía muy deprimida, me sentía muy ansiosa, como dije antes. Entonces, yo creo que esos episodios fue que me llevaron, me empujaron a buscar más, a buscar qué es lo que está pasando. Buscaba artículos, buscaba podcasts, buscaba libros, de todo. Y bueno, poco a poco, gracias a Dios, he estado caminando este camino de mi propio healing, de mi propia sanación. Y no ha sido fácil porque toda persona que está pasando por situaciones similares se puede identificar con que el camino de la sanación a veces causa mucho miedo porque no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Entonces, en el 2022 yo diría que fue como que oficialmente empezó. Luego, en el 2023, yo estaba en Miami con mis amigos, estuve visitando mis amigos para un cumpleaños, para un concierto de Maná, y un amigo que cumplía años nos invitó a todos a hacer una sesión de terapia a través de sonido, que es una de las modalidades que vamos a hablar. Entonces él nos invitó, así quería celebrar su cumpleaños. Nos dijo, este año quiero hacer algo diferente, quiero hacer algo un poquito más espiritual, un poquito más calmado, porque no hacemos una sesión de sonido. Una amiga que tengo tiene un estudio, algo maravilloso. Y bueno, yo no sabía absolutamente nada sobre sound healing, terapias a través de sonido, no sabía nada sobre eso, pero bueno, yo dije, ¿por qué no? Hagámoslo. Yo pensé como que era algo similar a la yoga, no sé, yo pensé como que era una de esas cosas. Entonces nos vamos al estudio, hacemos la sesión y fue algo verdaderamente transformador para mí.
todo lo que estábamos ahí éramos un grupo de 10 personas. Cada persona sintió algo diferente. La terapia de sonido, que es algo que vamos a tocar en esta serie, es una modalidad muy especial. Es entender las energías de tu cuerpo, entender las frecuencias, entender cómo estás vibrando en la vida. Y bueno, estos sonidos son a través de cuencos que son hechos de cuarzo, de cristal. Entonces, cuando la persona, la instructora, frota estos cuencos de cuarzo, emiten un sonido y esos sonidos se conectan a tu cuerpo. El cuerpo está hecho de mayormente agua. Entonces, el sonido viaja a través del cuerpo de una manera tan eficiente y de una manera tan profunda que esos sonidos, esas frecuencias se conectan con tu cuerpo y te ayudan como que a liberar energías. En ese momento, como había dicho, yo venía cargando muchas energías pesadas porque estaba con ansiedad, con depresión, con tristeza, me sintiéndome perdida. Entonces, cuando llegué a esa sesión, en verdad, yo estaba como existiendo, no estaba viviendo, estaba como que muy perdida en mi vida en ese momento. Pero después de esa sesión, yo sentí como que se abrió un canal de oportunidad. Yo me sentí súper bien. Yo me sentí como, yo sentí como un bienestar mental, físico y emocional. Me sentí motivada, me sentí como feliz, me sentí tranquila y como que me entró, no sé, como ondas de creatividad. Yo dije, wow, pero ¿qué es esto? Nunca me había sentido de esta manera, por lo menos hace mucho tiempo que no me sentía de esta manera. Yo quiero averiguar más sobre esta modalidad y eso me llevó a hacer una certificación de Sound Healing en Miami. Un mes después regresé a ese estudio y pude hacer mi certificación como practicante de este tipo de terapias de sonido. Y bueno, eso fue lo que como que abrió también ese espacio de entender, de entenderme un poquito más profundamente. Cuando haces una sesión de sound healing, te hablan mucho sobre las energías del cuerpo. Los chakras, por ejemplo, el cuerpo tiene muchos chakras. Los chakras principales del cuerpo está, por ejemplo, el chakra de la espalda baja, el sacro, el chakra que está en el área del hígado, del estómago, el chakra del corazón, el chakra de la garganta, el chakra del tercer ojo, el chakra de la cabeza, del crown. Entonces, aprendiendo sobre los chakras, o sea, ahí es donde se manejan muchas las energías de nuestro cuerpo, la forma que funcionamos y a veces cuando no estamos bien, cuando estamos estresados, cuando estamos ansiosos, cuando estamos viviendo vidas que no están alineadas a nuestro propósito, a nuestro potencial, esas energías se van apagando, se van bloqueando, especialmente cuando vivimos, por ejemplo, sintiendo mucho resentimiento por otras personas, sintiendo odio, sintiendo desamor, sintiendo celos, sintiendo envidia, o sea, esos sentimientos que son de bajas vibraciones. Cuando vivimos de esa manera, los chakras se van como que bloqueando, se van cerrando. Pensemos en el chakra del corazón, que es el chakra del amor. Cuando estamos viviendo vidas en donde no somos felices, quizás con nuestras parejas, quizás con nuestra familia, con nuestras amistades, en nuestro trabajo, cuando vivimos vidas que no están alineadas con el amor, ese chakra se va cerrando. Entonces se nos hace más difícil abrirnos y a recibir amor. No solo amor romántico, sino amor del universo, amor de nuestra familia, de nuestros amigos. Entonces ya una vez entendí más sobre los chakras, yo dije, ok, mis chakras quizás están bloqueados porque yo siento un bloqueo muy grande en mi vida en este momento. Como había dicho, me siento perdida, me siento ansiosa. ¿Qué estará pasando? Quizás mis chakras están todos bloqueados. Me quiero desbloquear mis chakras. Y en ese momento, mi amigo en Miami me estaba quedando en su casa cuando hice la certificación. Me dijo, ¿sabes qué?
yo conozco a alguien que te puede desbloquear los chakras. Es una señora que ella, eso es el trabajo que hace, desbloquea los chakras y bueno, te vas a sentir muy bien, te vas a sentir mejor. Entonces yo dije, bueno, llévame, pero ya, yo quiero saber más sobre esto, quiero que me limpien mis chakras, quiero sentirme mejor. Mi amigo me lleva a donde la señora. Yo estaba lista para esa sesión que iba a ser transformadora para mí. Pero ¿qué pasa? Ella me mira y me dice, no te puedo limpiar los chakras, no estás lista para que te hagan ese trabajo, porque tú tienes tus chakras muy bloqueados, tú tienes resentimientos con tus padres y hasta que no trabajes esa parte, no significa nada que te limpie los chakras porque primero tienes que hacer ese trabajo con tus papás. Luego que hagas ese trabajo, puedes regresar y yo te hago ese trabajo, yo te puedo ayudar. Para mí fue un momento de mucha confusión, porque primero que nada, yo soy súper cercana con mis papás. Soy una persona que busca mucho de sus papás, respeta, ama, acompaña, entiende. Eh, entonces, como que cuando ella me dijo eso, yo dije, ¿de qué estás hablando? No, 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 yo no pude procesar en ese momento esa conversación. Lo que hizo esa conversación fue ponerme un poquito más deprimida. Yo dije, ¿cómo es posible que ella me diga algo así? ¿Cómo voy a sentir resentimiento con mi mamá si mi mamá es la persona más importante en mi vida y mi papá también? Yo los amo, o sea, siempre estamos juntos, pasamos mucho tiempo juntos. Hemos vivido muchas experiencias, especialmente desde que me mudé otra vez para Nueva York, desde el 2011 que me mudé. Entonces yo quedé muy confundida. Eh, yo creo que esa situación me empeoró. Y ahí fue que en donde eso también me lanzó a buscar más sobre este tema. Estaba súper, súper confundida, súper perdida. Lloré muchísimo después de eso. Y un día estaba yo visitando a mi hermana en Atlanta y en la habitación donde me quedé, en su casa, había un libro en su mesita de noche que se llamaba, el libro en inglés se llama The Attachment Effect, que significa, bueno, que básicamente te habla sobre el estilo de apego que tienes con las personas, no solo en tus relaciones románticas, sino en tus relaciones con personas, amistades, familias, parejas. Entonces, leyendo ese libro, pude entender un poquito más sobre mi estilo de apego y el estilo de apego está muy relacionado con la relación que tienes con tus papás. Entonces ahí fue que empecé como que a entender cómo es que pasa este resentimiento con los papás, que muchas veces, o quizás la mayoría de veces, es inconsciente. Es un resentimiento que estaba en mí de manera inconsciente. Entonces ese resentimiento inconsciente me tenía el chakra, especialmente el chakra del corazón, muy cerrado, muy bloqueado. Luego de ese libro, mi hermana me habla también de otro libro que se llama It Did Not Start With You. Y este libro se trata sobre el trauma familiar, el trauma que viene en tu linaje familiar, en donde yo pude entender un poquito más sobre la relación con mis papás, el resentimiento que yo tenía y no me había dado cuenta, y cómo ese resentimiento estaba impactando mi vida personal, mi relación, de la forma que me relaciono con personas, de la forma que yo misma actúo, porque, bueno, la relación con los papás es la relación verdaderamente más importante que podemos tener. Y hay tantas personas que desafortunadamente no tienen una buena relación con sus papás y es algo que se entiende, ¿no? Es algo que no es fácil de explicar y no es fácil de quizás a veces procesar o a veces sanar. En mi caso, la relación con mis papás, voy a explicar un poquito sobre ese resentimiento de que hablé. En mi caso, yo viví en la República Dominicana hasta la edad de los 11 años. Mi mamá y mi papá se separaron cuando yo estaba muy chiquita. Yo tenía quizás 2 o 3 años. ¿Qué pasa? Mi papá y mi mamá me tuvieron a mí, yo soy la primera hija, al año tuvieron a mi hermana, entonces mi hermana y yo somos de esa relación, ¿no? Ellos no estuvieron casados oficialmente, estuvieron juntos. Después que tuvieron a mi hermana, ellos se separaron. Yo diría que fue una separación en el momento no tan amistosa, pero
pacífica, por lo menos. O sea, no fue algo así traumatizante, por lo menos de lo que yo me acuerdo. Quizás mi mamá lo vivió diferente, de diferente forma, pero bueno, ellos se separan. Mi hermana y yo nos quedamos en la República Dominicana viviendo con mi mamá. Mi mamá luego se casa, tiene un hijo, mi hermano, mi segundo hermano. Entonces estuvimos ahí viviendo tranquilos, niñez muy tranquila, muy divertida, muy sana. A los 11 años, yo tenía 11 años y mi hermana tenía 10 años, mi papá decide traernos a los Estados Unidos. Es un proceso que el que pasa muchas personas, especialmente en Latinoamérica, en países que no son muy desarrollados. Siempre vemos el sueño americano como algo que queremos, algo a lo que aspiramos. Entonces mi familia emigró a Nueva York en los 80s. Justamente cuando yo nací en el 1981, mi abuelita se vino a los Estados Unidos. Ella fue la primera junto a mi tía y uno a uno trajeron a sus hijos para acá, para los Estados Unidos. Mi papá fue uno de ellos. La meta era traerme a mí y a mi hermana para que tuviéramos aquí una mejor vida, más oportunidades, ir a mejores colegios, tener profesiones, el acceso que en la República Dominicana no se da tan fácil. Entonces, cuando tenía 11 años y mi hermana 10, mi papá decide traernos de la República Dominicana a Nueva York. En ese proceso ocurrió la separación de mi mamá, que no fue una separación tampoco traumática, fue algo que acordaron entre ellos dos. De la forma que eso nos explicó a nosotros es, van a vivir con con su papá, van a tener mejores oportunidades y quizás ni siquiera nos hablaron tanto del cambio, el cambio de, bueno, cambio de casa, cambio de entorno, cambio de colegio, cambio de vida, cambio de lenguaje. O sea, millones de cambios a esa edad, esa temprana edad, 11 años, imagínense. Entonces, esa separación que ocurrió en ese momento, aunque no fue un abandono intencional de parte de mi mamá, y tampoco fue como que mi papá nos robó del lado de mi mamá, aunque esas cosas no hayan pasado, mi subconsciente lo interpretó como un abandono. Lo interpretó como que mi mamá me abandonó porque mi mamá no está conmigo y a los 11 años ya estás 12, 13, vas a ser teenager. Entonces a esa edad tan crucial de teenager, yo no estaba con mi mamá, estaba con mi papá y mi papá en ese momento estaba trabajando súper fuerte todos los días. Mi papá trabajaba taxi y bueno, trabajaba de noche, dormía de día. Mi hermana y yo llegamos al colegio a las 3 de la tarde, veíamos a mi papá quizás por 1 o 2 horas. Entonces, yo creo que sentía abandono de parte de mi mamá y también de parte de mi papá. Pero como expliqué, no fue un abandono que en verdad fue intencional, sino algo que se interpretó en mi subconsciente. Entonces, ese resentimiento que yo sentía, del que me habló la señora cuando fui a limpiarme los chakras, ese fue el resentimiento del que ella estaba hablando. Y esto por fin lo pude entender a través de ese libro, It Did Not Start With You, No Empezó Contigo, que habla sobre los traumas familiares, de linaje. Y ese libro fue transformador para mí. En verdad que lo recomiendo 100% a todas las personas que quizás sientan que esta conversación le toca algún tema que tengan pendiente. Vayan y lean este libro porque para mí fue muy transformador. Al leer ese libro yo entendí, ok, no fue algo que pasó a propósito, no fue algo que pasó porque me querían hacer maldad, porque en verdad me abandonaron, porque en verdad no querían estar conmigo, sino cosas de la vida, cosas que están en mi destino, porque así tenía que ser. Al mi papá traerme aquí a los Estados Unidos, mi vida ha sido totalmente diferente a la cual hubiera sido en la República Dominicana. Aquí he tenido oportunidad de educación, de una carrera corporativa increíble, todas las cosas que yo he podido hacer, viajar el mundo, ser la persona que soy, es gracias a esa decisión. Y aunque vino con sus riesgos, con sus dolores, fue lo correcto para mí.
Y ahora como adulta lo entiendo y ya no tengo ese resentimiento. Ahora lo que ha hecho eso es acercarme mucho más a mi papá y a mi mamá, porque entiendo que como adultos, y yo soy una adulta ya en mi edad, cuando mi papá me trajo aquí, yo creo que él tenía sus 35 años o quizás menos, creo que 33, 34 años. Mi mamá tendría como 30 años, eran niños, eran bebés, imagínense tomando decisiones tan grandes. Entonces, los entiendo desde otro punto de vista, los entiendo desde el amor, desde el corazón. Entonces, en ese momento, después de leer ese libro y de procesar toda esa información, fui como que abriendo otro camino, otro paso hacia mi sanación. Y la verdad que también ese libro me ayudó mucho a entender mi estilo de apego en mis relaciones, mi estilo de cómo desenvolverme en mis relaciones románticas, en mis relaciones con amistades, en el trabajo, porque a veces estas dinámicas que pasamos en la niñez nos vuelven personas que ponemos a los demás primero que a nosotros. Y eso es lo que me estaba pasando. Entonces fui como que desenvolviendo desenvolviendo esas dinámicas que estaban tan como enrolladas en mi vida, en mi sanación. Luego, yo creo que el próximo paso que, que me llevó hasta este punto fue lo de la histerectomía, como les expliqué. En ese momento estaba yo tratando de tener un bebé con mi esposo, queríamos tener un bebé y, y bueno, ocurrió lo de la histerectomía, no se pudo. Y también yo creo que procesar esa parte de mí que yo había perdido, esa parte femenina. A veces nos desconectamos tanto de nuestro ser, de nuestro cuerpo, de nuestras necesidades y pasan estas cosas. Y cuando pasan estas cosas es que venimos como que a darnos cuenta de las cosas que hemos quizás olvidado, que hemos ignorado. Y eso me pasó a mí cuando perdí mi útero. Me di cuenta que por tanto tiempo tuve un tesoro que no supe valorar, un tesoro que no supe cuidar. Y bueno, tampoco es de echarme culpas y tampoco es de sentirme mal por nada de eso, porque como he entendido en este camino de sanación, es parte de mi historia, es algo que tenía que pasar. Claro, uno a veces dice, bueno, ¿por qué tuvo que pasar así? ¿Por qué no pude entender de una forma diferente? Pero es parte de mi historia. Y ahora que viví todo eso, claro, yo lo que quiero es honrar mi feminidad, honrar quién soy como mujer. Y aunque no tenga mi útero, yo sigo siendo la misma, sigo siendo una mujer creadora, sigo siendo una mujer divina, sigo siendo una mujer especial, pero al punto que voy es que esa operación también me siguió abriendo el camino espiritual y me siguió como que dirigiendo a estos pasos a los que he entrado. En ese tiempo, cuando me pasó la histerectomía, conecté con Diego Rodríguez. Él es mi coach espiritual, él es mi terapista, él es el hermano de un amigo muy cercano que se llama Javier. A través de Diego, yo dije, Diego, yo quiero terapia, necesito terapia porque esto me acaba de pasar y necesito entender por qué, número uno, y qué hago, cómo me puedo sentir mejor, porque ahora mismo estoy sintiéndome devastada, sintiéndome perdida, no sé cuál es el propósito de mi vida. Empecé a recibir terapias a través de Diego y las terapias de él, y vamos a hablar en esos capítulos de la sanación, vamos a aprender sobre su historia, vamos a aprender sobre las técnicas que él aplica, vamos a aprender sobre su filosofía, vamos a aprender un montón de cosas sobre Diego y sobre lo que él ha podido crear. A través de esas terapias con Diego, yo he podido en verdad sanar de una manera tan profunda y tan bonita, tan espiritual. Y bueno, él me ha estado guiando el último año y medio desde mi operación. Me ha estado guiando de una manera en que fortalezca mi espiritualidad, me fortalezca físicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Y me ha enseñado un montón de cosas. En sus sesiones siempre hablamos sobre la respiración, la meditación, sobre
sobre Dios, sobre la energía de Jesucristo, sobre la energía femenina. Nos conectamos con tantas modalidades tan especiales y partes de esas modalidades vamos a hablar en estos episodios. Pero bueno, a través de Diego yo he podido conocer aún más sobre esas modalidades, las constelaciones familiares, por ejemplo, en donde podemos conectarnos con esas partes, esos traumas de nuestro linaje, poder liberar esas energías que quizás nos persiguen, que quizás esos traumas que pasaron en nuestras familias desde hace muchas generaciones, si no se liberan, si no se superan, están en ti y no te das cuenta. Para darles un ejemplo, en mi caso, en mi familia paterna, mi abuelo, el papá de mi papá, a él lo asesinaron brutalmente cuando tenía 33 años. Una muerte muy traumática en mi familia. En ese momento, mi abuelita, la mamá de mi papá, tenía 7 hijos. El séptimo hijo estaba en su vientre. Yo creo que el embarazo, yo tenía como 6 meses de embarazo cuando mataron a su esposo, a mi abuelo. Mi papá tenía 9 años, mi papá es el mayor. Entonces, imagínese, de 9 años hasta el vientre, todos esos niños estaban chiquitos, estaban, o sea, de 9, 7, 8, 6, 5, 4 años. Entonces, ese trauma que pasó en mi parte, en mi familia paternal, es un trauma que todavía vive en mi familia, entendiendo sobre cómo la constelación familiar puede liberar ese tipo de energías. Es algo que he practicado y que 100% recomiendo, y le dedicamos un episodio especialmente a las constelaciones familiares. También hablamos con un astrólogo en el retiro también, en donde hablamos sobre el poder de la astrología, cómo podemos usar la astrología para guiar nuestras vidas, para entendernos un poquito más profundamente, para, no sé, yo sé que quizás no tenemos que tener control de todo, pero para por lo menos entender cómo podemos guiarnos por medio de la astrología. Aprendemos también de la numerología, aprendemos también de los fuegos sagrados. En todo este proceso también me he metido a las creencias de Ayurveda. Ayurveda es un sistema holístico de bienestar que viene de la India, y también voy a hacer un episodio sobre eso. Y a través de la Ayurveda he entendido un poquito más sobre mi cuerpo, mi mente, mi alma, y cómo todas estas cosas se conectan. Y lo más bonito de todo es que todas estas técnicas están disponibles a todos nosotros. Todos podemos aprender de estas técnicas. Todos tenemos acceso a información. La esencia de estos episodios es ayudar, informar, empoderar y dejarles saber que estamos en control, que podemos dirigir nuestras vidas intencionalmente. Podemos tomar el control y decir, bueno, estoy en un momento muy difícil, no sé qué hacer, pero hay formas de buscar información, de quizás conectarte con personas que te puedan ayudar. Y eso es lo que yo he hecho todo este año. Yo diría los últimos 3 años por lo menos. Yo he estado tratando de buscar respuestas, de buscar recursos, de conocer personas que me pueden ayudar. Y han habido tantas personas que me han ayudado. Yo he hecho cursos en Perú, he hecho cursos en Miami, como comenté, voy a retiros en México, en Ecuador. Gracias a Dios tengo los recursos para hacer todo esto, recursos financieros para poder hacer todo esto. Pero yo he estado muy dedicada a fortalecer mi alma, a fortalecer mi ser para salir adelante, porque bueno, como expliqué al principio del episodio, están pasando tantas cosas y a veces nos sentimos acorralados por todo lo que está pasando, nos sentimos como que sentimos que no podemos ayudar de ninguna manera, nos sentimos como que perdimos el control, pero yo creo que cuando llegue el tiempo de tomar acción con tu vida, de tomar esa decisión de decir, ¿sabes qué? Yo quiero sentirme mejor y voy a sentirme mejor. Y no importa cuánto tiempo me tome, pero yo voy a aprender esta experiencia que estoy pasando. Uno tiene que empoderarse de esa manera y no es fácil. Créanme que para mí no ha sido nada fácil, pero en todo este tiempo que yo he dedicado a este aprendizaje, me ha servido mucho, no solo para mí, sino para
otras personas, para ayudar a otras personas, para poder entender más al ser humano. Estamos en una situación en el mundo en donde hay mucha división, porque cada persona está manejando muchos cambios, muchas cosas, mucha dificultad. Entonces es más fácil quedarse en la casa, esconderse y no salir. Es más fácil quizás quedarse callado, es más fácil culpar, es más fácil decir, eso no tengo, no, yo no tengo nada que ver con eso, no es mi problema. Pero yo creo que el mundo necesita que las personas nos conozcamos más, que aprendamos a cuestionar los sistemas con los que crecimos, ya sean políticos, familiares, económicos, quizás hacer más preguntas sobre estas cosas que a veces nos hacen sentir como que no somos suficientes, no somos capaces. ¿Cómo podemos aprender más sobre nosotros para seguir adelante y para poder contribuir no solo para nosotros, sino para el mundo? Entonces, estos episodios están hechos con mucho amor, están hechos con mucha luz, están hechos con mucha esperanza de que ayude a cada persona que lo vaya a escuchar. Cada episodio viene con mucho aprendizaje. Los invito a que los disfruten. Si pueden verlo por YouTube, perfecto, porque lo grabamos en Ecuador, en Cuenca, en un escenario espectacular. El escenario fue la naturaleza que tuvimos ahí todos esos días. Así es que si pueden verlo por YouTube, perfecto. Conéctense con cada uno de los sanadores, de los healers, con Diego. Si quieren hacer consultas, pueden hacer consultas con ellos. Ellos están en Ecuador, pero hacen consultas remotas también. Y bueno, espero que sea un recurso muy bonito para todos ustedes, que puedan encontrar formas de vivir más felices, formas de vivir con más propósito, con más intención, con más amor, con más paz, formas de ayudarse a ustedes mismos, ayudarse a sus familias, a sus parejas, a sus amigos, y bueno, formas de traer más amor a este mundo que lo necesita urgentemente. Espero que lo disfruten mucho y los quiero mucho. Y por favor, déjenme saber qué opinan de los episodios. Me encanta escuchar la perspectiva de todos ustedes, así es que avísenme. Y bueno, por ahora les mando un beso y bueno, los veo en el próximo episodio. Chao.